Adelante. Bueno, muy buenos días. Una nueva jornada del coloquio de masculinidades en Ecuador, virtual para el mundo. Estamos compartiendo, en este caso, la mesa número 29, que va a compartir sobre masculinidades y políticas públicas. Y en esta primera instancia, agradeciendo la presencia de todas las personas que van a exponer y de quienes nos escuchan en directo o en diferido, vamos a darle paso al trabajo que se denomina Construcción de Directrices y Lineamientos Nacionales sobre Grupos Reflexivos para Hombres, que son autores de violencia contra mujeres en Brasil. Este equipo está conformado por Adriano Leiras, Daniel Martins, Celet Somariva y Michelle Puig, de la Universidad Federal de Santa Catalina, en Brasil. Así que bueno, le damos la palabra a Daniel y lo escuchamos con atención. Bueno, buenos días a todos, a todos. Voy a intentar presentar en portuñol. Mi español no es tan bueno, pero soy de Foz do Iguazú, en la frontera con Paraguay. Entonces, si hay una palabra u otra que no comprende, es porque estoy la diciendo en portugués, pero intentando hacerlo en español. Ok. Bueno, nuestro trabajo, creo que puedo colocar en la tela. Un segundo. Acá. ¿Ustedes están viendo? A mí. Ok. Entonces, este es el reto, el proyecto que estamos haciendo ya hace 2 años con el sistema judiciario de Brasil. Es un trabajo colectivo con el COSEVID. Las CEVID son los órganos de los tribunales estaduales que tratan de la cuestión de la violencia contra las mujeres. Y hay un colegiado que es un órgano que congrega todas las CEVIDs, que es el COSEVID. Entonces hicimos este mapeo de trabajos con hombres autores de violencia contra mujeres, juntamente con el grupo Margens de pesquisa, que es nuestro grupo aquí en la Universidad Federal de Santa Catarina, que es liderado por Adriano Beiras, el Tribunal de Justicia de Santa Catarina, que ayudó en la disponibilización del material, el Núcleo de Pesquisa de Psicología Jurídica y la Universidad Federal de Santa Catarina. Este trabajo se consolidó en un libro que está dividido en una introducción teórica para comprender la relación entre masculinidades, violencias y las posibilidades de trabajos con hombres autores de violencia. Hay también un mapeo de las leyes estaduales, federales y otros documentos que informan los trabajos con hombres autores de violencia, pero hasta ahora en Brasil no había un documento que reuniese, que, que traera todas la realidad de Brasil, de esos trabajos en Brasil, y también la realidad teórica y técnica de documentos técnicos de Brasil. Entonces hicimos eso, reunimos las leyes y también las características de los grupos de nuestro país. Hicimos esta obra que está disponible gratuitamente para download en el sitio margens.ufsc.br. Bueno, entonces, antes del mapeo, nosotros tenemos, el mapeo es inédito, como dijo, no había nada antes que mapease la realidad en Brasil. El máximo que se había encontrado era algo como 40, 50 grupos en todo el territorio nacional. La ley brasileña habla de grupos de resocialización para agresores. Y nosotros, la literatura, trabaja con grupos reflexivos para hombres autores de violencia, para salir de un local de naturalización, para no naturalizar que puede ser trabajado en nivel social también. Entonces, no pensamos por la vía de la reeducación y rehabilitación, mismo pensando que estamos en una sociedad que es estructuralmente machista y racista, entonces no se puede resocializar para un modelo de socialización que ya es un tanto problemático. Se piensa en traer para el ámbito de la reflexión. Y
eh, tivemos una mudanza legislativa en 2020 que colocó los grupos como una posibilidad de medida protetiva. Medida protetiva no es necesario un proceso criminal para que el juez aplique una medida protetiva, entonces una protección a la mujer. Entonces, si hay indicios, si hay señales de que este hombre está siendo violento, el juez puede aplicar una medida protetiva. El grupo es una de estas medidas. Entonces, el juez puede encaminar antes mismo que haya un proceso, y mismo si no hay un proceso criminal, se puede hacerlo. Entonces, antes no había directrices mínimas. Nosotros teníamos leyes municipales y estaduales, pero que hablaban con diferentes idiomas, con diferentes términos, pensando de diferentes formas los grupos, y había estudios nacionales e internacionales, pero para Brasil no había nada en amplitud, y la pandemia de COVID-19 dejó todo bien más complicado. Pero nosotros empezamos ese mapeo casi juntamente con la pandemia, entonces podemos hacer una fotografía de los grupos en el momento que se estaban cerrando, en el momento que la pandemia empezó, podemos fotografarlos que se estaba en un momento creciente de los grupos, y con la pandemia esto se acabó un tanto y ahora hay una retomada, pero este es el panorama. Nos sacamos una foto, el momento antes de muchos grupos se encerrar en sus actividades. Hicimos esto por un cuestionario que fue hecho con la participación de trabajadoras y trabajadores de los tribunales de justicia de todos los estados de Brasil. Entonces, una cosa que es un problema metodológico para hacer ese tipo de mapeo, que normalmente se entra en contacto institucional con los tribunales, se envía un mensaje del tribunal cuestionando cuántos grupos hay, cómo funcionan, y normalmente mismo los tribunales no saben. Mi trabajo de mestrado fue el mapeo de los grupos en Paraná, y yo lo hizo manualmente, telefonando a cada ciudad, demandando en el Poder Judiciario, hay grupos, ustedes trabajan con hombres, hay un trabajo así. No es fácil, no es evidente, porque no es una política que está estructurada. Este es el reto principal que en este trabajo. Entonces hicimos esta capacitación, y los servidores de los tribunales aplicaron este formulario, este cuestionario, para obtuvimos resultados más próximos de la realidad. Hay estados, por ejemplo, como São Paulo, que es grande, pero que no envió tantas respuestas. Entonces sabemos que no es la realidad, pero es el más aproximado de la realidad que tenemos hasta ahora. Entonces tenemos en Brasil 312 iniciativas, la mayoría en el sur, después la región sudeste, nordeste, centroeste y norte. Hay una cuestión de densidad poblacional, hay una cuestión también de recursos financieros, y hay también una poca participación de algunos estados. El Paraná, por ejemplo, que es mi estado, es el tercero de bajo para arriba en el sur. Es un estado que ya hizo un mapeo, entonces ya tenía experiencia. En esto ya estaba listo. Otros estados nunca habían hecho, pero tenemos un número considerable, es un número incluso mayor que el mapeo latinoamericano que tuvimos recientemente. Los grupos son criados principalmente por magistrados y jueces locales. Los jueces concentran un poder muy grande para sostener esas iniciativas, para iniciar estas iniciativas. Entonces, la construcción de la política nacional pasó prioritariamente por el trabajo con el judiciario, comprendiendo el poder, no el poder judicial de juzgar, pero el poder organizativo y administrativo que tienen los jueces. ¿Cómo está mi tiempo? Solo para que controle acá. ¿Cuánto tiempo tengo? Aunque. 2 minutos, Daniel, te quedan. 2 minutos. Bueno, entonces empezamos. Yo voy a cerrar esto. Entonces, para hacer esta política, empezamos con el judiciario. Lo que hicimos entonces fue hacer una capacitación con, con jueces, jueces
para comprender qué son los grupos, cómo trabajan, cuáles son las epistemologías necesarias para el trabajo con hombres autores de violencia, entonces estudio de masculinidad, estudios feministas, estudio de género, mecanismos grupales de reflexión que no son palestras, no es recomendado el formato de auditorio, no es una aula, no es una educación, sino es un proceso reflexivo. Y actualmente también fue editada la resolución 124 del Consejo Nacional de Justicia, que ordena a los tribunales que creen programas para hombres autores de violencia. Y esa resolución está basada en este estudio, lo que es muy bueno, porque la resolución ela está basada no en los términos de la ley, que son bien criticados por la literatura, más en los términos del campo científico, que va a pensar hombres autores de violencia, que va a pensar proceso reflexivo, trabajo en red, entonces no es concentrado en el judiciario, cada localidad tiene una red que puede responder de diferentes formas a esta demanda de los grupos. En este momento, la prioridad es la capacitación para que tengamos un lenguaje común, algún nivel de identidad para que se pueda hacer evaluaciones, para decir, bueno, esto funciona y ahora sabemos por qué funciona y sabemos cómo replicarlo. Entonces, este es el principio de la construcción de una política. La resolución 124 de 2022 del Consejo Nacional de Justicia es lo que tenemos de más reciente en esta construcción. Seguimos el trabajo con el Poder Judiciario, tanto nacional cuanto en los estados, para difundir, capacitar y hacer una red que no tenga dependencia de la verticalidad, pero que pueda tenerse horizontalmente, para que nosotros así podemos trocar, podemos fortalecer unos a los otros, sin depender demasiadamente del gobierno, de la gestión, y así cambiar, terminando el tiempo, y así cambiar de una política de gobierno, una política que depende de alguien que diga sí, no, para una política de Estado, una política que sea estable, esté en la trama de las instituciones, que funcione normalmente como Estado y no solamente como gobierno. Bueno, bien corto, es eso. Gracias. Mil gracias, Daniel, sobre todo por el esfuerzo del portuñol. Salió muy bien. Vamos a estar tomando alguna nota de las presentaciones para hacer una pequeña síntesis que acompañe la publicación en el espacio virtual del coloquio. Y ahora le damos la palabra a Solana Quesada, directora de la Asesoría para la Igualdad de Género en la Intendencia de Montevideo, aquí en Montevideo, Uruguay, y nos va a compartir sobre la inclusión del enfoque de masculinidades para el logro de la igualdad de género y algunas iniciativas que se han llevado adelante y otras que se están pensando desde este espacio. Así que bueno, Solana, te damos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Buenos días para todas, para todos, para todos. No sé si se me escucha bien, si veo, yo en esta computadora si se me corro, no se me escucha, me hacen señas. Bueno, y también me avisan del tiempo. Un gusto estar acá, felicitaciones por la iniciativa. Nosotros desde Montevideo, bueno, tenemos un equipo de compañeros y compañeras que están trabajando en el área de masculinidades, que nos acompañan muchos acá y que los quiero nombrar porque yo estoy hablando en algo que ellos también prepararon. Fernando Rodríguez, quien está moderando este panel, trabaja en esta área en la asesoría para la igualdad de género. Noelia Belén y Evelyn, su apellido impronunciable, que están conectadas también acá, y Fernando Torres, que también está conectado, y después Elena Goiriena, que es quien coordina el área de empoderamiento y transversalidad de la asesoría, que es donde se enmarca nuestra línea de trabajo en masculinidades. Un poco lo que les queríamos transmitir, yo no traje presentación en PowerPoint, pero para esto de optimizar los tiempos, lo que les queríamos transmitir es como desafío que venimos desarrollando desde la Intendencia de Montevideo, de trabajar el tema masculinidades. Primero han habido como iniciativas puntuales que empezaron allá por el año 2000, trabajando con adolescentes varones en los centros juveniles. Después se trabajó bastante en temas de violencia, de hecho tenemos desde el año 2011 un servicio de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia, que lo hacemos de la mano con una organización que muchos de los que están acá coordinan y es organizadora de este coloquio también, que es el Centro de Estudios de Masculinidades y Género en Montevideo, del cual Noelia y Fernando son parte, pero que lo coordina Darío Ibarra.
Y también hemos hecho esfuerzos vinculados a, bueno, colocar el tema en lo académico, hacer coloquios y seminarios. Uno que queremos resaltar es uno que hicimos en el 2019 con los compañeros del País Vasco, de Macunde, del Instituto de la Mujer del País Vasco, que realmente tienen un trabajo en masculinidades que a nosotros nos interesa mucho como su enfoque. Y también hemos tenido mesas de masculinidades con organizaciones de la sociedad civil participando, y bueno, y alguna cartilla y alguna publicación como más de material de trabajo. En este momento nos encontramos elaborando y diseñando una línea de trabajo en masculinidades que sea más como programa, más contundente y no esas acciones más puntuales, que además tienen como la oportunidad, que son un pedido directo de la Intendenta de Montevideo, por lo tanto tienen una voluntad política firme, y eso nos permite que, bueno, que tenga también la legitimidad y la importancia de cualquier acción de transversalidad. Para nosotros el trabajo en masculinidades tiene que ver con nuestra estrategia de trabajo desde la transversalidad de la perspectiva de igualdad de género en todas las políticas de la Intendencia de Montevideo. Nosotros venimos haciendo eso desde el año 2000 a través de planes de igualdad y en este momento la estrategia para la igualdad de género, y también a través de lo que llamamos el entramado para la igualdad de género, que en Montevideo existen equipos de igualdad en las distintas áreas y también en los 8 municipios que existen en la ciudad. Eso hace que las políticas de género y también las de masculinidades no son acciones que desarrolla solo la Asesoría para la Igualdad de Género, sino que la desarrollan los conjuntos de los actores institucionales, y eso para nosotros es muy importante. Y también es importante que no sean acciones paralelas a las políticas principales del hacer de la institución. En ese sentido, además, estamos en el mejor momento institucional de las políticas de género, porque bueno, nosotros antes éramos una Secretaría de la Mujer, que estábamos en un Departamento de Desarrollo Social, y ahora somos una división asesora del Gabinete y de la Intendenta, participamos en el Gabinete de Gobierno, estamos en Secretaría General con un rol de transversal a toda la institución, participamos en el proceso de planificación y presupuesto, y además en este último periodo se nos triplicó el presupuesto para el desarrollo de nuestras políticas, por lo tanto realmente sentimos que estamos en un proceso de consolidación, que también ese proceso nos permite profundizar la línea de trabajo en masculinidades, porque tenemos una línea sólida de trabajo en relación a las mujeres, y eso creo que siempre tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo con masculinidades se enmarca desde una perspectiva feminista y que contribuye a la igualdad de género, y nos importa mucho que eso siempre esté claro como en el enfoque de trabajo cuando lo abordamos. Y ahí el otro eje que de alguna forma nos desafía y nos está guiando en este sentido, tiene que ver con no trabajar las masculinidades solamente desde los programas que atienden y dan respuesta a los varones agresores o a los varones que ejercen violencia, que es lo que hicimos durante muchos años, pero creemos que con eso, creo que todos estamos de acuerdo, pero bueno, estamos como madurando la importancia de trabajarlo desde otros ángulos también, y de que no se consolide esa idea de que el trabajo desde el Estado y desde la política pública hacia los hombres es cuando los hombres son agresores. Obviamente que eso es necesario hacerlo, porque es necesario dar respuesta y recursos y soporte para poder resolver esos problemas, pero consideramos que es muy importante trascender eso. Entonces, bueno, estamos trabajando en un programa que se llama Hombres Construyendo Igualdad, que son espacios de reflexión, de sensibilización, de pienso, un poco en la línea de lo que decía el compañero anterior en su presentación, de la importancia de que esos espacios sean espacios de participación activa, donde a veces es al funcionariado y a veces es a la ciudadanía, y no siempre son a hombres que están de acuerdo con este cambio, con esta propuesta, sino que en realidad son hombres que por algún motivo se vinculan con la Intendencia de Montevideo e incluso a veces participan de esas capacitaciones de manera obligatoria, y eso hace que la resistencia o la apertura o ese ponerse a disposición a revisar una práctica, un mandato cultural, un estereotipo de género, no siempre está dado. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo con varones implica una metodología que reconozca al otro como persona, como sujeto, y que le demos la oportunidad de expresar lo que realmente siente, aunque eso que nos está diciendo nos haga mucho ruido, y en esa primera instancia no ser confrontativos para poder generar
eso, un espacio de apertura, de diálogo, que los hombres, antes de abrirse como la resistencia de lo que se les viene a plantear, puedan poder abrir el corazón y también la escucha a eso que le estamos planteando, para poder después sí avanzar en esa revisión necesaria de esas conductas que queremos modificar y de esos micromachismos que están en toda nuestra práctica cotidiana. Ese es el proceso que estamos haciendo. Está resultando muy interesante, lo hacemos con personal de la Intendencia que trabaja en áreas tradicionalmente masculinas, como es todo el personal de limpieza, como es el personal de limpieza de no de las tareas femeninas, sino de quienes recogen la basura o hacen tareas pesadas a la hora de la recolección. Por ejemplo, ahora también estamos teniendo una experiencia con los guardavidas, que son, bueno, las personas que trabajan en las playas, y con otros actores institucionales, los inspectores de tránsito, los inspectores de convivencia y de espectáculos públicos, etcétera. Y bueno, y ahí nos parece bien importante esto de generar el espacio para poder escuchar de verdad lo que los varones plantean. Eso es una línea importante. Otra línea tiene que ver con la corresponsabilidad y esto de que los varones puedan ejercer un rol activo en el cuidado y en la paternidad y en la distribución de roles a la interna de la casa. Nos importa mucho esto de la interseccionalidad y que claramente no es lo mismo trabajar con los varones de acuerdo a esa enfoque o identidad que tienen. Entonces ahí el trabajo con varones con discapacidad creo que nos provoca también como mucho ruido en esto del mandato de la masculinidad hegemónica y la discapacidad, y que nos plantea como muchos desafíos. Entonces, bueno, eso es como lo que estamos haciendo. La línea de masculinidades que nos estamos proponiendo tiene que ver con una campaña que justamente lo que queremos desafiar es que esa campaña no señale a los varones en una masculinidad que no tiene nada que ver con el estereotipo y el mandato de género, sino que construya una masculinidad igualitaria y alternativa también desde ese ámbito masculino, porque creemos que el gran desafío que tiene el trabajo con masculinidades en la política pública tiene que ver con cómo los varones son parte de eso, y así como históricamente las mujeres nos hemos demandado y hemos denunciado que se construían los programas y las acciones sin nosotras, creemos que en el caso de la masculinidad también es muy importante que los varones sean protagonistas de este proceso de cambio que queremos construir. Por lo tanto, el desafío es que lo que hagamos como mensaje sea un mensaje que sí cuestione, que sí plantee todo lo que hay que modificar y la importancia de una nueva masculinidad, pero que de alguna manera para eso no hay que renunciar a ser hombre, ¿no? Sino que de alguna forma son cosas que también nos hacen hombres, o también podemos ser hombres si hacemos determinadas cosas que no son las del mandato. Estamos en ese desafío, también estamos en el desafío de poder implementar una línea telefónica de atención a hombres que planteen distintas situaciones en la vivencia de su masculinidad. También estamos participando junto con la Facultad de Psicología en una propuesta de trabajo con varones adolescentes para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, formando equipos técnicos. Estamos con el desafío de que los varones puedan acceder al autocuidado, tanto en lo que hace al tránsito como en lo que hace en el acceso a la salud y a las policlínicas. Tenemos 23 policlínicas en la Intendencia, entonces queremos en esta campaña generar mensajes específicos para que los hombres sientan que tienen que ocuparse de su salud. También estamos en tránsito trabajando con las academias de conducir, que es un espacio donde se genera muchísimas situaciones de violencia sexual hacia gurisas adolescentes, hacia adolescentes mujeres que están sacando la libreta de conducir en un espacio que solo son esas dos personas y que tiene muchísimo riesgo y muchísima vulnerabilidad. También estamos iniciando un proceso a través de nuestro programa Montevideo Libre de Acoso con los boliches y los locales de recreación para poder generar protocolos de actuación para generar espacios de recreación libres de violencia sexual y de violencia de género. Y estamos trabajando también, bueno, con jóvenes y con una cosa importante, es también todo lo que ha sido en el Uruguay el fenómeno Varones En, que es un fenómeno que se dio en agosto del 2020 de denuncias anónimas de colectivos de mujeres feministas
sobre la violencia de género en distintos ámbitos, y uno fue en Varones Carnaval. El carnaval en el Uruguay es un fenómeno cultural masivo de mucha relevancia, y ahí lo que pasó fue que se denunciaron más de 300 situaciones de varones conocidos que ejercían violencia sexual o violencia de género en esos ámbitos, y bueno, eso nos implicó profundizar lo que ya veníamos haciendo y generar toda una estrategia en el carnaval para trabajar con varones y para prevenir la violencia de género en ese espacio, que bueno, que también nos interpela en todo un eje de discusión, que es, bueno, cómo garantizamos una cultura libre de violencia de género, que no sea punitivista, que no promueva la cancelación de quienes ejercen violencia, que podamos problematizar lo que es la cultura del ídolo y cómo, bueno, hay una cantidad de espectadores y espectadoras en este caso que en esa admiración por esa persona pública se generan muchas situaciones de vulnerabilidad para el ejercicio de la violencia de género, pero que además podamos generar las condiciones para que las mujeres puedan habitar esos espacios culturales, que los puedan protagonizar y que sean libres de violencia de género. Me está diciendo Fernando que se me acabó el tiempo. Así que, bueno, creemos eso, que el principal desafío es poder seguir profundizando esta línea, no solamente se concentre en la respuesta a la violencia de género, sino que de alguna manera permee toda la institucionalidad a través de nuestra estrategia para la igualdad de género, y que pueda consolidar, bueno, la perspectiva más transversal en cualquier acción que hagamos, que esto esté presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Solana, por compartir, bueno, toda la experiencia que llevamos adelante aquí en Montevideo. Y bueno, seguimos por Latinoamérica. Nos vamos a Chile. En representación del equipo está Sebastián Madrid, ese equipo que está integrado también por Fernanda Rojas, Francisco Aguayo, Pablo Herraz, Dominique Beyer y Valentina Arriaga, plataforma NDE, como decíamos, desde Chile, y nos van a compartir un trabajo que se denomina En Tierra de Nadie, hombres, masculinidades y políticas para prevenir la violencia de género en Chile. Así que bueno, Sebastián, también había visto a Francisco por allí, no sé quién va a tomar la palabra, adelante. Hola Fernando, yo voy a presentar en nombre del equipo. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todo el Comité Organizador Nacional de Ecuador por este coloquio, a los panelistas y a las panelistas y a todos quienes nos escuchan. Tengo preparada una presentación que no puedo compartir, no sé si me pueden habilitar, por favor. Está como coanfitrión, Sebastián, sí creo que... Ahí está, ahí puedo. Ya. Perfecto. Bueno, este es un trabajo que venimos desarrollando hace 2 años con el equipo que está indicado ahí, y es parte de un proyecto mayor, de un proyecto anillo financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, que se llama la construcción de la norma de género. Pueden ver sus resultados en nde.cl y en distintas plataformas. Y básicamente este proyecto más grande se estructuró en base a distintos casos de estudio, y este caso que vamos a presentar nosotros tenía el título de trabajo Violencia de Género, la política contra la teoría. Y básicamente la pregunta que nos hicimos es ¿por qué, si sabemos que los hombres son los principales ejecutores de violencia, tanto hacia las mujeres como entre los hombres, en Chile no existían políticas de prevención primaria? Entonces voy a ir avanzando un poco con datos. Nosotros sabemos por estadísticas de Carabineros hace mucho tiempo que los hombres son los principales perpetuadores de la violencia en el espacio privado, y en menor medida son víctimas de esta violencia. En el espacio público, cuando vemos homicidio o lesiones graves y gravísimas, los hombres son tanto víctimas como victimarios en la mayoría de los grandes casos, y esto se da en el contexto de un patrón cultural donde el monopolio de la fuerza es dominado en Chile, pero también en otros países, principalmente por hombres, y se refleja también en la población penal, donde casi 9 de cada 10 internos o internas son varones. Y esto lo sabemos hace mucho tiempo, que tiene que ver con un proceso de construcción cultural,
donde, por ejemplo, si nosotros vemos esto a través de la tasa de mortalidad por causa externa, vemos que hasta los 14 años, hasta el quinquenio de 14 años, esa tasa de mortalidad es prácticamente igual entre hombres y mujeres, pero a partir de los 14 años empieza a aumentar, que es el momento de la adolescencia donde distintos autores han mostrado que hay que probar la hombría, probar ser hombre, y esto se da hasta los mayores de 80 años. Sabemos también que a nivel global el 75% de la violencia ejercida contra las mujeres es realizada por los hombres, aunque no todos los hombres son violentos. A pesar que sabemos todo esto hace mucho tiempo, los hombres en Chile, pero también en otros países y también en la agenda internacional, no aparecen explícitamente en la formulación de políticas públicas para la prevención primaria. Solana apuntaba a cómo trabajamos con hombres más allá de hombres agresores, y esta presentación y esta investigación apunta un poco a eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, diseñamos una estrategia de investigación, como decía, a través de estudio de casos, que tenía 3 componentes. Una parte cuantitativa, donde mostramos un poco al principio, pero tenemos muchos datos más que reafirman esto en distintos espacios y a través de distintas fuentes de datos. Realizamos una revisión crítica de la literatura, que la publicamos el año pasado en el equipo, donde revisamos el concepto de género, cómo opera la norma de género en este concepto y cuáles son las tensiones entre la teoría y la práctica en el trabajo de prevención primaria con hombres, teniendo en cuenta que en general el trabajo con hombres y violencia de género, como mostró la presentación de Daniel y va a mostrar Pamela y Pancho después, se enfoca principalmente con hombres agresores. Y un tercer componente fueron 20 entrevistas en profundidad semiestructuradas, realizadas por Zoom el año pasado, donde entrevistamos entre 6 y 7 hombres y mujeres en el mundo de la academia, en el mundo del Estado, en sus distintos niveles, y en el mundo de la sociedad civil. Entonces quisiera, en lo que queda, voy a dar los resultados generales, que son 2 artículos distintos, pero los voy a juntar acá, sobre las causas o barreras que hay para el trabajo con hombres en prevención primaria y las consecuencias de esta ausencia. Entonces, a partir del relato de los y las entrevistadas, y acá voy a hablar en términos generales porque hay distintas matices que podemos conversar después. Primero hay una barrera de carácter teórico, donde el concepto de violencia de género aparece como un campo en disputa, donde para algunas personas solo debe incluir a las mujeres, que son el sujeto que más sufre esto, pero otros se hacen las preguntas si esta violencia de género como concepto debiese incluir a los hombres y la violencia que ejercemos entre nosotros, o a la población LGTBI como victimaria de esta, como víctima, perdón, de esta violencia. Entonces ahí se produce una tensión que muchas veces termina invisibilizando. Esta barrera opera en conjunto con el tema de los recursos, principalmente financieros. El recurso del Ministerio de la Mujer y la Equidad en Chile son alrededor del año pasado, en el presupuesto nacional, en las glosas ministeriales, son en torno a los 40.000 millones de pesos, que más o menos es lo mismo que cuestan las pruebas de medición de calidad de la enseñanza o lo mismo presupuesto que tiene el servicio electoral. De eso, en torno a 3.000 millones son para prevención, de los cuales 1.000 millones son para prevención primaria, en los cuales nos encontramos con cosas tan curiosas que programas dedicados a hombres en prevención primaria tenían un 80% de participación de mujeres. Entonces, hay un tema desde el Estado que se ha enfocado o ha priorizado justamente, y con justa razón, el trabajo de acompañamiento, reparación a mujeres víctimas y persecución penal a través de distintas leyes. Entonces hay un tema de recursos, de qué hacemos con pocos recursos y dónde los ponemos en este contexto. Luego existe una barrera metodológica, donde no se sabe bien desde el Estado y desde la sociedad civil cómo incluir a los hombres en la prevención primaria, a través de qué modelos, qué cosas funcionan, qué no. A pesar de que hay distintas experiencias en el mundo que pueden servir a esto. Y también nos vimos que particularmente desde el Estado y en menor medida en la sociedad civil hay una falta de comprensión del concepto de masculinidades,
y su relación con la violencia de género. No un tema transversal, pero un tema que también sucede. Y luego hay un tema político, donde tanto para repensar el concepto de violencia de género, porque el ministerio, de lo que vimos, también conversamos con altas autoridades anteriores de ese ministerio, hay de cierta forma, no, lo ponemos acá como miedo, pero hay una tensión entre un movimiento feminista y algunas fracciones más radicales que no están dispuestas a trabajar con hombres en temas de prevención, y otros grupos más conservadores que también ven todo lo que sea género como raro, y incluir a los hombres perturba un poco más. Entonces, esas son, a grandes rasgos, los 4 barreras o causas de esta invisibilización de los hombres en el proceso, tanto de formulación de leyes, la ley sobre prevención del acoso y la violencia sexual en universidades, la palabra hombres prácticamente no aparece, y uno de los últimos instrumentos legales que hay en Chile. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta ausencia a juicio del equipo? Como una conclusión preliminar, es que hay una reproducción binaria, el género termina asimilándose a mujeres y sus problemas, se termina interviniendo con un foco en parejas heterosexuales que viven juntas, por lo tanto en mujeres cis, y dejando de lado a otro tipo de mujeres inclusivo, excluyéndose de esta forma la violencia contra mujeres trans o contra mujeres lesbianas del mismo concepto. Esto lleva a que los hombres estemos en tierra de nadie, seamos un punto ciego, el cual no se puede pensar, y sería como lo abyecto, el límite en el combate contra la violencia de género. Y esto termina reproduciendo un estereotipo, un imaginario sobre los hombres, que nosotros lo llamamos la vitalidad de la norma de género, donde al estar excluidos de la política preventiva no somos relevantes, nadie demanda un trabajo con ellos, ni siquiera nosotros mismos, con algunas excepciones, y surge la metáfora del monstruo, como los hombres como naturalmente violentos, como algo que no se puede cambiar y por lo tanto hay que penarlo, y los hombres como cacho. En Chile ser cacho es ser un estorbo, donde nadie sabe cómo trabajar con nosotros, con los hombres, y esto se refleja en el análisis de política que hicimos como un énfasis en políticas punitivas, en políticas de castigo que busquen normar y penar los delitos de violencia intrafamiliar y específicamente contra la mujer, sobre políticas transformativas de carácter cultural que tiendan a cambiar patrones y formas de vivir la masculinidad. Termino con algunas reflexiones finales. Creemos que existe una necesidad de complejizar el concepto de violencia de género, expandiéndolo y desbinarizándolo sin descuidar obviamente a las mujeres como foco de atención y reparación, visibilizando el papel de los hombres y la población LGTBIQ+ en el problema general de la violencia de género. Y a juicio de nosotros esto implica enredar el concepto de género como en la concepción que diría Karen Barat. En el fondo, el concepto de género no es algo de violencia de género no sería algo lineal, sino que estaría enredado con otros tipos de violencia, y habría que desenredar este concepto para poder hacer intervenciones de carácter más eficaz que permitan erradicar la violencia de género, especialmente la violencia contra la mujer. Esto exige, a juicio nuestro, un mayor diálogo entre la academia y el Estado, en conjunto con la sociedad civil, los movimientos de mujeres y las disidencias sexuales, como también los hombres organizados. Promover a nivel del Estado nacional, regional y local políticas y programas de transformación cultural que vayan en conjunto con políticas punitivas, no uno u otro a nuestro juicio, y esto exige un trabajo sistemático en el sistema educativo y salud primaria, que son lugares donde hombres de distintas edades también acceden, y podría pensarse algo en esta forma. Lo dejo hasta aquí y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Sebastián. Muy claro y oportuno lo compartido, esto del análisis interseccional, que con lo que cerraban es muy importante sin duda para valorar estrategias. Bueno, consulto, sí, ya veo por ahí a Ana Bermeo y Karina Tuapante de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Nos van a compartir un trabajo titulado Masculinidades y Violencia de Género. Así que, Ana, dejo a ustedes la palabra. Les voy a avisar por chat en unos minutos para
para marcarles el tiempo. Adelante y muchas gracias por estar aquí compartiendo. Muchas gracias, Fernando. Buenos días con todas y con todos. Permítame, solo comparto pantalla. No sé si me escuchan bien. Sí, correcto. Perfecto, Ana. Perfecto. Tal vez Fernando tiene la opción para que mi colega pueda compartir. Y ya está habilitada, estimada. Gracias. Listo. Ahí. Bueno, me confirman si ahí estaría la pantalla expuesta. Sí, chévere. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su presencia en esta mesa. Como ya lo decía Fernando, estamos presentes las dos autoras de esta investigación, en este caso mi colega Karina Topante, a quien les saludo, está también aquí acompañándonos y vamos a estar en este espacio de debate igual al terminar esta presentación. Bueno, nuestra investigación es en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Justamente es un proyecto de investigación de tesis para graduación en la licenciatura de Trabajo Social, previo a unas prácticas preprofesionales que hacíamos en oficinas técnicas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Entonces, la idea que nosotros nos planteábamos en esta investigación era abordar justamente cómo el Estado ecuatoriano o cómo la justicia estaba abordando a las personas que ejercieron violencia, que estaban siendo sentenciados como agresores o agresoras. Entonces, esta investigación fue realizada, el levantamiento de información, en los meses de octubre a diciembre del 2020 y pues la investigación fue publicada ya en marzo del 2021. Los objetivos principales de esta era pues tener una línea base, un poco más el tema cuantitativo de cómo se estaban manejando estos procesos e identificar algunos aspectos sociodemográficos y también de los indicadores de sentencias para los agresores en estos casos de violencia en la pareja. Y justamente poder empatar estos resultados con el tema teórico. Trabajamos muchísimo con Michael Kaufman como uno de nuestros autores y pues ya vamos a ver justamente estos resultados que teníamos. Dentro del levantamiento de información, entenderlo acá en el caso de Ecuador es muy complicado tener acceso a estos procesos judiciales, a estos archivos. Se pudo generar una coordinación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Universidad de Cuenca para permitirnos tener accesos a estos archivos tan delicados. Entonces, partimos de la Oficina Técnica de Trabajo Social, en donde habían causas que fueron remitidas a las peritos para seguimiento, es decir, posterior a que se dictó una sentencia, y también en el archivo central, los archivos físicos como tal. Nosotras ubicamos 880 procesos judiciales en el año 2019 que fueron remitidos a la Oficina Técnica de Trabajo Social, y cuando hicimos estos criterios de inclusión y exclusión muestral, identificamos que 67 procesos cumplían con esta categoría de violencia en la pareja, porque entender también que en estas unidades judiciales existen también procesos entre padres, entre hermanos, tíos y demás. Entonces se pudieron aplicar estos criterios, trabajamos con 67 procesos y es más bien esta claridad para que ustedes sepan que los resultados que vamos a mostrar posteriormente se basan en estos 67 y que todas estas sentencias eran ejecutoriadas. Es decir, ya hubo una sentencia en firme de que evidentemente la persona fue sentenciada como agresora. Bueno, nosotros tenemos esos principales hallazgos que eran bastantes, como les decíamos, teníamos temas cuantitativos, cualitativos y optamos por dividirlos en secciones. Tenemos indicadores de sentencias, un poco sobre el perfil sociodemográfico y también el discurso de las partes procesales. En cuanto a indicadores de sentencias, hemos visto pertinente traer en este momento a esta mesa cuáles son las medidas de protección que más fueron aplicadas. En este caso, la medida de protección 3 y 4 fueron aplicadas en el 100% de causas. También tenemos algo súper interesante que también nos permite abordar el tema de los siguientes hallazgos, y era cómo en el Ecuador, bueno, en este caso, en esta unidad judicial existían 7 juzgados, en ellos habían 4 juezas y 3 jueces. Entonces era interesante ver la postura que las juzgadoras y juzgadores tenían ante una sentencia y ante definir esta atención psicológica para agresores. Entonces, por ejemplo, ubicábamos en un solo caso
caso una sola jueza dictaba esta atención psicológica para el agresor como parte de una pena o sanción. Habían otros jueces, en la mayoría de los casos, que dictaban la atención psicológica para el agresor como una medida de protección para la víctima. Y pues algo súper interesante, que únicamente 2 jueces de estos 7 juzgados lo planteaban como un mecanismo de reparación integral, es decir, como ese derecho de rehabilitación que tenía el agresor para poder mejorar su convivencia, su entorno y su relación. Entonces era uno de los aspectos que nos llamaba muchísimo la atención. También identificábamos instituciones o centros que puedan generar o mantener programas de atención a los hombres que ejercieron violencia, e identificábamos que quizá en la ciudad de Cuenca era muy nulo, había quizá un centro un poco privado, pero que tampoco se trabajaba, y que la mayoría de casos eran abordados desde el Ministerio de Salud Pública, y que era muy complejo porque obviamente los hombres no podían cumplir con estos tiempos, se les tardaba en dar citas, y si es que les daban en tiempos muy distantes, de 1 mes, 2 meses, y que además era que de sesiones de 15, 20 minutos. Entonces analizábamos qué tanto impacto podía tener este tipo de atención psicológica o qué otras alternativas podríamos tener para que puedan trabajar con estos hombres. También tenemos un extracto de una resolución en donde nos llamaba mucho la atención que uno de los jueces, bueno, eran 2 jueces, que ubicaban: el sentenciado se someterá a tratamiento psicológico en nuevas masculinidades. Entonces era un plus muy interesante porque, bueno, en la mayoría de sentencias se decía que se trabaje con la persona agresora en los hechos que generaron violencia, o que se trabaje en mecanismos de resolución de conflictos o afrontamiento de problemas, pero ya había este plus de algunos jueces que indicaban este tema, pero también el tema de nuevas masculinidades, y que también estaba siendo abordado desde quizá instituciones, entidades estatales que no tienen también este enfoque o no han podido ser sensibilizados en temas de género. En cuanto al en la siguiente sección de perfil sociodemográfico, queríamos pues traer a este espacio uno de estos indicadores, que era el sexo de la persona sentenciada. Como ustedes pudieron ver, nosotros hablábamos de, bueno, es violencia en la pareja. Habían también sentencias en las que habían mujeres, pero muchas de ellas eran absolutorias, estaban declarando su estado de inocencia, pero únicamente una sentencia de estas que eran condenatorias le ponían a una mujer como agresora. Entonces, algo interesante de este proceso, porque nos pusimos a revisarlo a fondo, era que pese a que el juez de esta causa dijo que sí, que evidentemente en esta situación juzgada la mujer había sido la agresora, en la parte final ubicaba que se inhiba la causa a Fiscalía General del Estado por la presunción de violencia psicológica hacia esa mujer, que en este caso estaba siendo sentenciada como agresora. Entonces nos daba también muchísimas vueltas el entender cómo se mueve esta dinámica de la violencia basada en género, y por qué incluso este caso que teníamos de, ok, hubo una mujer sentenciada, pues estaba teniendo este plus de que estaban remitiéndolo también por violencia psicológica a Fiscalía General del Estado. Otro indicador, aquí tenemos también el tema de la instrucción de sentenciado o sentenciada. Era interesante entender que a veces se puede generar un discurso de que sí, son personas que quizá son iletradas, no han accedido a educación formal, pero veíamos que muchos de estos casos eran personas que pasaron por el sistema educativo formal, e incluso en ese 10% de superior encontrábamos a abogados que fueron agresores, encontrábamos ingenieros, economistas, cualquier tipo de profesión. Entonces también nos hace entender o dar la vuelta de que no solo es las personas que quizá no tienen acceso a un tema de educación formal y que tampoco influye, y cómo son personas que incluso están trabajando en temas humanos, o abogados que pueden estar dando este acompañamiento al acceso a justicia, que están incluso siendo personas que violentan. Y un poco en el tema del discurso de las partes procesales, como les decíamos, nosotros estábamos trabajando mucho con Michael Kaufman y hablábamos también sobre estas 7 P's de las violencias de los hombres y también la triada de la violencia de los hombres. Entonces aquí tuvimos la oportunidad de extraer algunas partes de las versiones o alegatos de tanto de las partes procesales, sean las víctimas o agresores, y teníamos, por ejemplo, esta tercera P,
que como cada uno nos dicen, es ese permiso que se da desde la sociedad, desde la religión, para que los hombres puedan ejercer violencia, y veíamos alegatos como esto: me dice, eres una basura, pero ya nos dimos la paz ante la iglesia, nos perdonamos. Eran frases que salían en las audiencias, también que decía, antes no he denunciado estos hechos porque le he perdonado, porque han intervenido nuestros padrinos, por ejemplo. Entonces, al menos acá en el contexto ecuatoriano es muy fuerte la influencia que se tiene desde el tema religioso. No quisiéramos como que ahondar en esto porque hay muchas cosas fuertes, sobre todo en temas religiosos o creencias, pero sí entender que desde esta tercera P del permiso hay mucha violencia hacia mujeres, niñas, adolescentes o grupos LGBTIQ+, que se sustenta en que hay este permiso quizá de la sociedad o de la iglesia para decir perdón o bueno, ya fuimos a este lugar en vez de ir a otro lugar, que sería acudir a un profesional o a una institución de justicia. Tenemos también esta quinta P, que es la armadura psíquica de la masculinidad. También tenemos alegatos, en este caso son de 2 agresores, que decían, jamás hubo intento de ahorcamiento, no existe una relación de poder. Era interesante incluso en su propio discurso que ellos establezcan el no existe relación de poder. También decía, yo jamás en mi vida le he tocado a ella. Entonces era esa negación que existía y que muchos de ellos simplemente no la asumían, y que incluso con evidencias, con pruebas documentales y demás, ellos seguían resistiéndose y diciendo, no, lo que yo estoy haciendo no está mal. Tenemos esta quinta P, y bueno, también en cuanto a la triada de la violencia, detectábamos que muchos de los hechos de violencia surgían en algunas circunstancias en donde se extendía a otras personas. Como les decía, el tema de niños, niñas, adolescentes es muy fuerte, porque habían circunstancias o hechos de violencia en donde incluso la persona, el agresor, llegó a agredir físicamente a sus hijos o sobrinos o personas que se encontraran en el entorno y que involucra a ellos. Aquí también entendíamos que hay un hallazgo importante sobre el tema de instrumentalización parental, porque muchas de estas causas se dieron en espacios en los que, por ejemplo, se estaba generando una visita porque había un proceso paralelo en familia por tema de visitas, de patria potestad, tenencia y demás. Entonces, era un poco interesante también tener ese enfoque de cómo se están involucrando a niños, niñas, adolescentes en estos procesos, en estos hechos de violencia. En cuanto a la violencia hacia otros hombres, que también veíamos casos en los que habían hechos o circunstancias en las que, por ejemplo, una señora estaba saliendo de la casa o estaba llegando en un taxi y la persona la agredía no solo a la señora, sino también al taxista, al vecino o a la persona que estuviera cerca. Esa agresión que existía también hacia otros hombres. Y también tenemos la violencia hacia sí mismos. Es muy interesante también analizarlo desde ese punto de vista de cómo estos hombres estaban generando algún tipo de descarga de todo, de esa ira, esa violencia o demás, y muchos de ellos también eran consumidores de alcohol y drogas. Aquí algo súper importante era que algunos, bueno, en solo uno de estos juzgados, uno de los jueces también ponía en su resolución que en caso de que haya la voluntariedad por parte del agresor, pues pueda acceder a un proceso de rehabilitación en cuanto al consumo de alcohol y drogas. Entonces era un poco importante también analizarlo de cómo esta triada de la violencia se iba reflejando en cada uno de estos hechos de violencia que nosotros analizábamos. Bueno, como la mesa también que estamos, en la que estamos participando este momento es sobre el tema de políticas públicas, hemos traído aquí algunas de estas recomendaciones que quizá nosotros podríamos puntualizar en base a este trabajo, y es mucho que el Estado pueda asumirlo ya. En este caso, en Ecuador, la Secretaría de Derechos Humanos, que formula, previene y todo el tema de violencia basada en género, pueda ya comenzar a gestar también procesos en los que se trabaje en temas de masculinidades, que incluyan estos ejes dentro de la prevención y que no solo lo veamos desde ya la respuesta, es decir, desde la sanción o ya cuando se ejerció violencia, cuando ya estamos con un sinnúmero de casos, sean en las unidades judiciales o en fiscalía, y también que se involucren a otras entidades de la administración pública. Veíamos mucho que en estos ejes programáticos del Consejo de la Judicatura, muchos de las capacitaciones, sensibilizaciones se hacían únicamente
únicamente a los equipos técnicos, a los jueces, a los secretarios, pero entendíamos también que en todos estos procesos judiciales la sobreviviente, la mujer o el agresor no solo se relaciona con ellos, sino también con la persona que recibe la denuncia, con la persona que notifica, con la policía de la DEVIF. Entonces, que quizá todas estas capacitaciones, sensibilizaciones se enfoquen ya a todo este complejo sistema de personas que están dando respuesta a estos casos, porque veíamos también incluso cuando hacíamos el levantamiento de información, mucho cómo se reforzaban algunas de estas prácticas o cómo los hombres, algunos policías, por ejemplo, de la DEVIF reforzaban cuando veían un agresor de si estaba bien o como que comenzaban a afianzar este tema de reproducir una masculinidad hegemónica y tradicional. Y también propender espacios de sensibilización encaminados a disminuir, como ya decíamos, estas prácticas asimétricas de poder entre hombres y mujeres, y pues también entender que sí, que es un tema estructural bastante complicado de abordar, pero siempre nosotras estábamos tratando de enfocar esta investigación a entender que quizá ya desde la respuesta o desde el tema punitivo, sancionador, no solo ahí se debería trabajar, sino que ya se tiene que enfocar también en cuanto a la prevención, en cuanto a todos los espacios, incluso pueden ser escuelas, colegios, desde los niños, niñas, adolescentes o adultos. Bueno, aquí está la bibliografía de nuestro espacio, los correos electrónicos también de mi colega y el mío, en caso de que quisieran acceder a la investigación, que como les digo, igual por el tema de tiempo trajimos justo estos hallazgos puntualísimos, pero si hay alguna información súper relevante, sobre todo del discurso de partes procesales, que nos ayuda a entender mucho este tema de masculinidades y de cómo se está gestando dentro del ámbito judicial acá en Ecuador. Eso, muchísimas gracias. No sé si igual está el tiempo ahí o demás, y más bien si es que tenemos un poquito de tiempo, pues igual si es posible darle el paso a mi colega, a Karina. Muchas gracias. Lamentablemente, Ana, ya nos pasamos de tiempo, así que le pedimos disculpas a Karina, y en todo caso, si nos quedan minutos para las preguntas, quizá ella tenga posibilidad de hablar luego. Vamos a pasar, si me permiten, a la última presentación por Pamela Saavedra y Francisco Aguayo, de M Fundación Cultura Salud de Chile, que nos van a hablar sobre el mapeo de programas con hombres que han ejercido violencia basada en género en América Latina y Caribe, hispano. Así que si se encuentran por allí, les paso la palabra. Pamela, Francisco, un gusto de verlos nuevamente. Un gustazo, Fernando, muchas gracias. A ustedes. Yo les voy a compartir algunos resultados en función del tiempo también del programa con hombres que han ejercido violencia basada en género en América Latina y el Caribe hispano. Este estudio está realizado en conjunto con Spotlight, con el apoyo técnico de Equimundo, Expromundo, M y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina Regional para América Latina. El informe en general presenta, por un lado, una revisión de literatura internacional, por otro, una revisión de programas existentes, una sistematización de 6 programas considerados innovadores, los resultados descriptivos del mapeo, que es lo que voy a presentar en más detalle, y recomendaciones para el desarrollo e implementación de los programas. La ficha metodológica de la encuesta, que es lo que voy a presentar ahora, tiene que ver que se realizaron 2 encuestas iguales, una traducida al español y otra en portugués, con 81 preguntas en total, muchas de ellas de opción múltiple y algunas de codificación abierta. Se obtuvieron 90 respuestas en español y 58 en portugués. Cada participante debía firmar un consentimiento informado, y la difusión se hizo a través de redes sociales, redes de masculinidades, las invitaciones dirigidas a actores claves y una invitación abierta vía correo. Cabe destacar que esta encuesta fue revisada por otros colegas, dentro de ellos Adriano, que no está aquí, pero que participaron de esta revisión de la encuesta para validarla también. Los países participantes, acá pueden verla, la mayoría son de Brasil, por eso hay muchas coincidencias con algunos de los resultados con lo que presentó el compañero al principio. Cabe destacar que las respuestas de Chile tienen que ver con distintas sedes de un mismo programa,
y en otros países también se dio este tema de que eran distintas sedes de un mismo programa de gobierno. Los programas activos fueron 88 en total, se preguntó por si estaban activos actualmente, y el 15% tenía 10 años o más. Lo que me interesa destacar acá son los programas no activos y cuáles eran las razones por el término de los programas. Y muchas de ellas tenían que ver con los cambios de gobierno y el término de financiamiento. ¿Qué nos dice esto? Es que finalmente muchos de estos programas están en base a las buenas voluntades de personas claves y no necesariamente a una política que haya detrás. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba Sebastián del dinero y de cómo eso es una barrera, también pasa a ser bien importante acá. ¿Cómo se distribuye el financiamiento? La gran mayoría, era financiada por gobierno o por el Estado, y esto también tiene que ver con gobiernos locales, que cuando cambian se termina muchas veces el financiamiento. Acá me gusta destacar también los 10 programas que tienen que ver con la autogestión, porque esos son a pulso, como decimos acá en Chile. Las modalidades del programa, el 100% de los programas trabaja en sesiones individuales o grupales, y la gran mayoría en sesiones individuales y grupales. De manera individual se trabaja en un promedio de 10 sesiones y de manera grupal en un promedio de 21 sesiones, pero en su mayoría se respeta esto de entre 10 y 12 sesiones, que es lo recomendado también en la literatura. El promedio de asistencia es de 81% en su mayoría, pero esto es un autorreporte, entonces no tenemos tampoco tan claro ese dato. El promedio de duración son 26 semanas y la mayoría dura entre 10 y 12 semanas, que serían estas 12 sesiones recomendadas. Y el 89% de los programas es gratuito. Ese otro porcentaje muchas veces tenían que ver con estos me confundí con el chat y no sé que ya estaba sin tiempo. Tienen que ver con los programas que se autofinancian. La población con la que se trabaja, el 74% trabaja solo con varones y el 26% trabaja tanto con hombres como con mujeres. Un dato importante acá es el que el 75% considera que es un espacio seguro para hombres de la diversidad sexual y la disidencia sexual. Pero en Chile, en particular, ese número baja. Era el país que tenía más bajo ese número. Ahí ojo con nuestra lógica bastante conservadora. El 7% declara trabajar con menores de 18 años y la gran mayoría trabaja con hombres entre 18 y 65. Acá otro dato importante es que el 51% declara trabajar con hombres de sectores socioeconómicos bajos y medios y solo el 1.4% declara trabajar con sectores altos exclusivamente. Muchos declararon trabajar con todos los sectores socioeconómicos, pero trabajar solo con sectores altos todavía es muy difícil. Todavía se mantiene esta idea de que el hombre agresor o el hombre monstruo, como decía Sebastián, también está perfilado de manera socioeconómica. 31 programas trabajan con población indígena, 48 con migrantes y 53 con afrodescendientes. Acá hay un gran vacío de trabajar con otras poblaciones como fuera de lo mainstream y trabajar también como dirigido a las poblaciones no caucásicas, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo llegan los hombres agresores? La gran mayoría llega derivados por tribunal. Es la gran mayoría y seguido por la voluntariedad. El problema de aquello es que cuando los varones, los hombres, no llegan voluntariamente o no se trabajan desde lo voluntario, muchas veces el impacto es menor. Acá es también interesante ver el tema de la motivación de la pareja o de la familia y las derivaciones. Eso es un gran problema que creemos que es importante abordar desde la intersectorialidad.
El 40% de los programas declara ocupar su propio modelo y el 12% inspirarse en el modelo Duluth. Aquí hay distintos modelos que se ocupan, pero la gran mayoría dice que ocupan su propio modelo o toman de varios, etc. El 55% declara no incluir un abordaje diferenciado con participantes por temas de consumo de droga, agresores sexuales o patologías de salud mental. Nos parece importante que se haga un abordaje diferenciado porque finalmente lo que caemos es un poco, lo voy a decir muy coloquial, perdónenme, pero el McDonald's o en la cadena de supermercados de las masculinidades y pasamos a hacer una fotocopia de talleres de masculinidades que no necesariamente están entregando el impacto suficiente para cambiar conductas. El 54% considera alguna intervención con la pareja o la expareja. El 24% considera alguna intervención con la familia, esto durante el programa. Y el 75,5% declara que los prestadores reciben algún tipo de capacitación. Nosotros, y lo pueden ver en el informe más general, preguntamos por el tipo de capacitación o si había profesionalización de las personas que trabajan en estos programas. Habían varios que eran ex usuarios, entonces ahí también es importante cómo vamos capacitando a las personas que trabajan. Y aquí el gran tema, ¿existe algún tipo de evaluación? Sí, la gran mayoría dice que sí, pero las evaluaciones de impacto son muy bajas, son muy, muy bajitas. La mayoría de las evaluaciones, cuando existe evaluación, son evaluaciones cualitativas que tienen que ver con entrevista a usuarios o a los mismos prestadores, con revisión de asistencia, y no necesariamente existe una evaluación de impacto que permita la sostenibilidad del programa o la réplica del programa en otros contextos. Y un 34% ocupa como tipo de evaluación la sistematización de resultados. Sistematización que eran de carácter más bien estática, que tenían que ver con con el programa mismo, se sistematizaban los resultados y no necesariamente se transformaba en algo replicable. ¿Qué aspectos se evalúan entonces? Hay mucha evaluación en torno a la disminución de hechos de violencia, de las actitudes hacia la violencia, del manejo de la rabia, los cambios de las creencias, y menos en esto como los temas más conocidos de la violencia, como lo más mainstream también, y como la violencia física, lo conocido de lo machista, lo conocido de la violencia, y otros temas como por ejemplo el acoso sexual, la seguridad de la víctima, en este caso de la pareja, de la expareja, son menos evaluados. Pareciera ser que no hay no se le da tanta importancia al momento de evaluar qué está pasando con estos otros temas. Y algunas entonces recomendaciones, esto muy rápido, en el área de las políticas públicas nos parece importante que este tipo de intervenciones formen parte de los objetivos de la política hacia las violencias basadas en género y sean un componente de las políticas de abordaje de la violencia machista. Que estén integrados a la red de servicios disponibles en el área y que conversen entre sí esos servicios. Que cuenten con servicios específicos que atiendan tanto a hombres sancionados y derivados como a hombres que acceden de forma voluntaria y espontánea. En los objetivos, que intenten que los hombres que han ejercido violencia se responsabilicen por sus actos junto con la crítica y resignificación de la construcción de normas de la masculinidad. En sus orientaciones, que se establezca contacto con las personas vinculadas al usuario, en este caso, para monitorear y evitar riesgos a su seguridad, considerándolas también como fuentes de información. Esos 54 o 50 y tantos % que sí trabajaban con la pareja o expareja, también era como un involucramiento bastante somero, no tanto de monitoreo, sino que un poco como para
para tocar base en esto, con ellas. Desarrollar mecanismos de coordinación con tribunales para garantizar el cumplimiento de las sanciones para el caso de los hombres sancionados judicialmente y derivados de los programas. Y en la sistematización y evaluación, como les decía, realizar diseños rigurosos de tipo cuantitativo y cualitativo que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa y medir el impacto en términos de la disminución de violencia basada en género e intrafamiliar. Y que se divulgue y difunda el conocimiento construido a partir de la experiencia y evaluación para entonces contribuir al diseño e intervención de otros programas y equipos que trabajen con hombres perpetradores de violencia de género. La idea con esto, o la propuesta, es que se pueda ir replicando y que se pueda ir formando una base más robusta de evidencia con estos programas. Yo me quedo hasta acá, espero haber cumplido con el tiempo. Ahí está mi correo, les voy a mandar por el chat también el link al informe general. Y eso, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Pamela, fundamentalmente por el tiempo, igual que a todas quienes expusieron. Sin duda fue una mesa que se complementó mucho en las miradas, en esta visión de pasaje, digamos, de la atención más tradicional de la violencia basada en género que hacía por los varones hacia un modelo más integral y con mucho énfasis en la política pública. Así que ahora vamos a abrir las cámaras, el micrófono a quien desee hacer preguntas, consultas, comentarios breves, por favor. Tenemos unos 20 minutos, 15 a 20 minutos máximo para compartir. Así que Sara está levantando por allí la mano. La gente que nos está apoyando en la asistencia técnica te va a habilitar, Sara, para que puedas ahí compartir. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Qué interesante todos los temas. Sara García de Monterrey, Nuevo León, México, doctora en temas de género, corresponsabilidad. Y me encantó, bueno, todo. Y nada más quiero preguntarle directamente a Solana Quesada de Montevideo, que van muy avanzados y que ya están inmersos en el gobierno en los temas de igualdad de género y de masculinidad. Si sería necesario, y aquí veo que su puesto es directora en asesora de la igualdad de género, que ya empiecen a ver, digo, son temas estructurales, ¿no? Que a lo mejor no existen, pero si sería necesario o con las secretarías de igualdad de género tenemos suficiente trascender, como dices tú, en este tema ya se está trascendiendo hacia la reflexión, el hombre, yo pienso, todos estos programas, pero sí es necesario que también en algún momento dado se tiene que madurar eso, ¿no? Pero que haya también esta asesoría o puestos que den asesoría en temas de masculinidades dentro de igualdad de género o con secretarías aparte. Te lo pregunto directo a ti porque justo estás como en ese transitar. Obviamente hay muchas preguntas, ¿verdad? Hay dudas en ese sentido que a lo mejor ustedes también se hacen, pero deben de tener más respuestas que en México, que la verdad estamos en pañales en esos temas, ¿verdad? Adelante. ¿Respondo ahora o sí? Bueno, muchas gracias. También felicitar a mis compañeros panelistas, muy interesantes las intervenciones. Mi opinión, Sara, es que no tendrían que haber una institucionalidad específica para trabajar las masculinidades. Sí lo que nosotros hacemos es tener como una línea de trabajo de masculinidades dentro de la institucionalidad y el mecanismo de género. Porque lo que nos interesa es resaltar que el sentido último del trabajo en masculinidades es la igualdad de género. Y por lo tanto, importa que se ubique en el mecanismo que impulsa la igualdad de género para garantizar que ese enfoque no se pierda. Eso no quiere decir que dentro de las áreas de género sí se puedan realizar y desarrollar áreas específicas con la formación y la experticia que requiere el trabajo en masculinidades. Pero mi opinión es que siempre tiene que estar inserto en el mecanismo de género que exista y no como un mecanismo aparte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y bueno, Noelia y Evelyn, por allí las veo con la mano levantada, si gustan. Sí, era una pregunta para Daniel y quería saber de dónde viene el presupuesto de los grupos que él estuvo comentando, que las derivaciones, me pareció entender que era el Poder Judicial, pero quería quedar con eso claro.
Perdón, los presupuestos de los grupos. El dinero, cómo se financian los grupos que trabajan con agresores. Entonces, ahora el estado de las cosas acá en Brasil es que hay una multiplicidad enorme porque las iniciativas son casi artesanales o artesanales. Normalmente lo que se pasa es que hay una persona que está interesada en hacer el grupo, un psicólogo del judiciario o un trabajador de la asistencia social, y se hace el grupo mientras este sujeto está lá. Pero cuando sale, cuando va a vivir en otra ciudad o cambia de trabajo, se acaba la iniciativa. Entonces, actualmente, no sé si se puede decir, pero creo que la mayoría de las acciones más estables están conectadas al judiciario con el equipo psicosocial, pero el problema es que normalmente estos equipos son los mismos equipos que trabajan con mujeres que son víctimas, con niñas y niños en situación de riesgo o de violencia. Entonces, normalmente la prioridad no es el trabajo con hombres, que se presenta un problema, entonces se recurre a persona voluntaria, etcétera. Entonces, es uno de los retos, la cuestión del financiamiento. Creo que 79% o algo así no tiene financiamiento directo, o es algo que es hecho en el tiempo de trabajo de la gente que está en el judiciario o la asistencia social, o mismo después del trabajo, en otros horarios, con universidad. Entonces estamos en un momento muy artesanal de las cosas, y por eso que dijo que debemos pasar de algo de una política de gobierno que se pasa en una ciudad o en un estado, para algo que sea una política de Estado con transversalidad, ¿verdad? Es eso, no sé si. Muchas gracias, sí, era eso mismo lo que quería saber. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Daniel. Les leo un comentario que puso Anabela Vázquez, que nos escribe también desde Montevideo. Ella dice: fundamental, el coloquio de esta mesa. Seguimos trabajando en la incorporación de los varones y las masculinidades desde una mirada feminista e interseccional. Bueno, gracias, Anabela. Están levantando la mano. Si querés habilitar el micrófono, podés. Hola, buenos días. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estoy acá desde Montevideo, totalmente agradecida por este espacio, fundamental, como lo decía recién. No pude ingresar a algunas otras mesas por temas laborales, los horarios a veces son muy complejos. Yo soy magíster en trabajo social y trabajo en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y desarrollé mi tesis de maestría y la de grado con el tema de masculinidades, y vengo trabajando en algunos espacios, coincidiendo con Solana, coincidiendo también con Sebastián, en el tema de la interseccionalidad y la incorporación de los varones a la política pública, desde un lugar, desde sujetos de derechos, y mi trabajo especialmente es pensar en derechos humanos, ¿no? En la incorporación de los varones a las políticas públicas en un espacio que tiene que ver con derechos humanos, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales donde nosotros hemos ratificado, y desde ese lugar empezar a hacer un trabajo con una mirada interseccional, y obviamente por mi condición de mujer afrodescendiente, también tenemos la lógica de los feminismos, una mirada afrocentrada. Entonces quería colocar esto aquí en la mesa, totalmente contenta de este coloquio, fundamental este diálogo de la política pública, y interesante todas las intervenciones que suman al trabajo que venimos realizando y que siguen realizando sobre todo los colegas de Montevideo, que sabemos el trabajo fundamental que están haciendo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Anabela, por este compartir y por el trabajo que también llevas adelante, sumamente valioso para todos. A mí me gustaría, si hay posibilidad, que Karina, que quedó sin tiempo para compartir en la presentación, si nos quiere decir algo breve, antes de alguna otra pregunta que surja. Karina está por allí. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, todas y todes. Agradecerles por este espacio. Como bien, de alguna manera, actuando a lo que ya había comentado mi colega Anita Bermeo, para nosotros ser parte de este proceso y proyecto de investigación previo a nuestra titulación realmente fue
fue un gusto poder analizar las diferentes problemáticas que se dan y que hay que trabajar muchísimo. Es muy interesante ver cómo diferentes profesionales de distintos países abordan ya o tienen también esta intención ya que se integren parte de políticas públicas dentro de sus países, dentro del Estado y se trabaje en conjunto. Realmente aquí en el Ecuador aún nos hace falta, creo que mucho el tema de que se transversalice el tema de las masculinidades, que se trabajen en distintos espacios públicos o privados, generar política pública en ello realmente acarrea un trabajo bastante grande. Como decía Anita, interesante saber que podemos no solo quedarnos, sería muy interesante que estos espacios maravillosos en donde nosotros compartimos las experiencias en el tema de la academia, el conocimiento, pues se vaya ampliando más, en donde comunidades, diferentes comunidades puedan compartir todo este trabajo, todo este conocimiento y para que de alguna manera pueda llegar a todos los actores sociales y realmente se genere una sensibilización verdadera en donde la gente puede estar verdaderamente educada en estos temas. Entonces, interesante con todas estas experiencias, desde su praxis, ver cómo ustedes van abordando con diferentes sujetos en la sociedad. Realmente me fascina que ustedes puedan analizar cada una de estas problemáticas que el día de hoy realmente es como que a veces decimos, ¿y ahora cómo abordamos, cómo hacemos? Si muchas veces el Estado realmente como que a veces no quiere o no sé, se hace el desentendido frente a las problemáticas graves. Más profesionales como ustedes que puedan dar a conocer a otros también profesionales y puedan impartir en diferentes lugares, eso es lo que buscamos ahora. Y agradecerles por este espacio maravilloso en donde podamos seguir impartiendo, deconstruyendo conocimientos, aprendiendo y mejorando también como profesionales y esperando que estas experiencias que estamos viviendo ahora entonces puedan ser compartidas a distintas partes del mundo, porque eso es lo que queremos y queremos realmente lograr. Muchas gracias, Karina, y bueno, y por recibirnos ahí también en Ecuador a la distancia de la virtualidad. Quique Gómez, tenés la mano levantada, si querés hacer alguna pregunta en específico o en general, adelante. Hola, gracias Fernando por la oportunidad. Bueno, primero saludarles a todos y agradecerles por las presentaciones que han realizado, ¿no? Que se vienen dando en todo el coloquio. Bueno, yo soy de Piura, aquí al norte del Perú, soy parte de una organización que se llama Masculinidades por la Igualdad Piura. Y la pregunta que yo quería plantearles en relación a poder tener algunos elementos adicionales para el trabajo que nosotros proponemos, va en relación a lo siguiente, ¿no? Yo tal vez quisiera que de su experiencia que ustedes vienen gestionando en este tema de las políticas públicas, me pudieran brindarnos algunos elementos a considerar desde los organismos públicos para la gestión de una política pública. ¿Por qué lo planteo? Acá en Piura recientemente se ha hecho la actualización del Plan Regional por la Igualdad, ¿sí? Y cuando revisaba el documento, pues identificaba algunas características que ustedes han manifestado, ¿no? Que todavía la igualdad de género se entiende binariamente y basada en las situaciones en las situaciones que enfrenta la mujer en el ejercicio de derechos y violencias, ¿no? Entonces, yo quería, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué elemento debería poder entenderse y poder contextualizarse, incorporarse en la gestión de una política pública que sea mucho más inclusiva, que incorpore la diversidad y que también a los hombres, ¿cierto?, nos permita ser visibilizados, porque todavía todo sigue siendo binario y todavía los hombres seguimos quedando excluidos de esos procesos, ¿no? Entonces, esa era la pregunta y el comentario que quería plantearles. Muchas gracias. Gracias, Quique. No sé si para alguien en especial o para cualquiera de quienes estuvieron en el panel. Quien pudiera brindarnos algunos elementos, porque a nosotros nos han pedido que acompañemos este proceso de incorporación, ¿sí?,
y creemos que hay muchos más compañeros y compañeras con experiencia que vienen desarrollando, y algunos elementos que se han utilizado en otras realidades nos podrían permitir a nosotros algunos puntos de partida que sean vinculados con nuestros propios contextos locales, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos una fuerte presencia del Opus Dei, ¿no? Y que se opone a todos este tipo de elementos, ¿no? Entonces, son actores que obviamente nos generan tener que plantearnos, más allá de la resistencia de los propios hombres, también, ¿no? Estrategias que vamos a tener que poder desarrollar, pero tenemos una gran oportunidad, porque nos han pedido que seamos parte del comité revisor para ayudar a incorporar este enfoque. Así que esa era por eso la pregunta. ¿Quién se anima a tomar la posta? Ya nos lo decía Ana también, ¿no? Sin querer introducir el tema de las religiones, pero bueno, como espacios muchas veces de resistencia o de problematizar el abordaje. ¿Alguien? Voy a tirar a la piscina yo. Vamos. Yo creo que la pregunta que hace Kiki es muy buena, toca un punto central, y yo creo que una de las partes de la respuesta es ver qué entendemos por política pública. La política pública tiene distintos niveles, son distintos artefactos que van desde ideas, leyes, programas, que se encadenan en distintos niveles territoriales. Entonces yo creo que desenmarañar, desenredar un poco dónde o con quién queremos trabajar para afectar qué es una pregunta que se puede hacer. Una política social puede ser perfectamente algo que se realice con un presupuesto no tan extenso a nivel local, por ejemplo, a través de la capacitación de funcionarios y funcionarias de salud que atienden controles de niños sanos, por ejemplo. Podría ser perfectamente, es más modesta, tiene un menor alcance, pero tiene un impacto en la vida y en el trabajo de distintas personas, y es financiada, podría ser financiada en parte por algún nivel del Estado. Entonces yo creo que pensar la política pública y a qué le llamamos política pública y ver dónde podemos interceder nosotros desde la sociedad civil en esta cadena amplia que va desde la idea al programa, que va desde el nivel central en la capital de las ciudades a los gobiernos locales y los territorios, el comienzo de una respuesta que yo daría tentativamente por ahora. Pamela. Sí, yo siguiendo la misma línea de Sebastián, creo que en estos casos es súper importante el contexto. Lo contextual es importante para ver también cuáles son tus objetivos, porque por ejemplo, no es lo mismo trabajar con poblaciones rurales urbanas, por decir algo muy general, menos con poblaciones afro, indígenas, etc., etc., etc. Entonces, creo que es súper importante lo que dice Sebastián, que es como con quién trabajamos y para qué trabajamos. Y en el con quién trabajamos también hay que ponerle cabeza en el sentido de tratar también nosotros, desde nuestro punto de interventores, de no reproducir estos estereotipos masculinos como el varón monstruo o lo binario, que nosotros siempre, o sea, terminamos mucho cayendo en lo binario porque también es lo que está ahí patente. Entonces, también como ponerle cabeza a nuevas formas o nuevos abordajes, también como cómo llegamos a esas poblaciones que queremos llegar, porque, por ejemplo, podemos no convocar a ciertas poblaciones, o sea, de hecho no estamos convocando a ciertas poblaciones porque no les interesa, porque nuestro discurso no está adaptado para todos, etcétera, etcétera. Entonces, como que también ponerle cabeza a nuestro discurso de convocatoria, porque tiene que hacerles sentido, o sea, las transformaciones de género tienen que hacer sentido. Y si a las personas a las que queremos llegarles no les hace sentido, como decimos acá, va a entrar por acá y va a salir por acá. Vamos a ir a un tallercito, vamos a poner el check y adiós. Eso. Gracias por tu pregunta, Kiki.
Muchas gracias, Pamela. Solana. Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta difícil. En realidad, concuerdo con la intervención de mis compañeros, me parece que en la pregunta hay muchas cosas. Entonces, por un lado, creo que en parte se resuelve con esto de que el trabajo en masculinidades se incorpore de manera transversal a las políticas públicas, va en la línea un poco de lo que decía Sebastián, y ahí tenés como toda la oportunidad de cualquier política que hagas de incorporar este trabajo, y ahí lo podés de alguna manera resolver. En Montevideo nosotros el tema de la diversidad lo tenemos incorporado a distintas políticas y a algunos servicios. Y me parece que ahí hay un desafío súper importante, que es la no fragmentación de la política pública y justamente la efectiva interseccionalidad y la integralidad de los abordajes, que a veces como que ahí hay una tensión. Yo creo que el nudo principal está en lo que creo que Sebastián decía en la presentación, que es, bueno, a la hora de decir cuáles son los servicios específicos que tenemos para dar respuesta a la violencia de género, ahí sí hay, más allá que teóricamente, creo que era el planteo de Sebastián en su presentación que me pareció súper interesante. Teóricamente decimos, bueno, la violencia de género, por lo menos acá, se basa en las relaciones desiguales de género que afecta principalmente a las mujeres, pero que también afecta a varones. Entonces, nosotros consideramos, igual es una discusión que se mantiene en Uruguay, pero que hay varones que pueden ser víctimas de violencia de género. No solamente desde el punto de vista de la diversidad, sino también en lo que hace a los varones cis. Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho en el trabajo con el funcionariado, un vestuario de limpieza de la intendencia, ¿no? Vos tenés hombres más adultos, tradicionalmente masculinidad hegemónica, que ejercen violencia de género contra hombres más nuevos o distintos en un vestuario. Por ejemplo, tenemos muchas situaciones. Ahí la política pública, desde lo que es el acoso sexual en el espacio de trabajo de la Intendencia de Montevideo, lo trabaja como tal, y nuestros protocolos son para cualquier persona, independientemente de su sexo o género. Entonces, en ese sentido, podemos decir que tenemos algún tipo de experiencia. Pero ahí a decir que políticamente vamos a abrir un servicio de respuesta a la violencia de género para los varones desde su lugar de personas que reciben la violencia, ya es un salto que yo no creo que estemos en un contexto para darlo. No sé si se entiende. Creo que ahí hay un nudo que tiene que ver justamente con la orientación de la política y con que todavía la violencia de género hacia las mujeres es tan contundente que bueno, que por ahora los programas, por lo menos desde mi punto de vista, se siguen dividiendo así, y es un desafío, y me parece que es difícil de resolver. Pero lo otro que sí me preocupó un poco de la pregunta es decir que vos decías los varones estamos invisibilizados. Y ahí me preocupa como un poco eso, desde dónde y en dónde, ¿no? Porque justamente si hay algo que los varones están es visibilizados y ocupando como todos los espacios. Entonces, que es distinto de decir no hay servicios específicos para varones que reciben violencia de género, ¿no? O sea, por eso, pero capaz que no lo dijiste en ese sentido, pero yo dije, opa. Y después, lo otro que sí tenemos experiencia, que de hecho Fernando ha participado, en el trabajo, por ejemplo, con los varones que juegan al fútbol. Nos han convocado cuadros de fútbol para trabajar esto de, bueno, de su masculinidad y también de esto de los vínculos. Y que va como más en ese lado, que ya no me acuerdo quién aportó, que tenía que ver con el cambio cultural, y no tanto con la política de ubicar a los varones desde el lugar solamente de los agresores. Pero bueno, nosotros tenemos como algunas cosas, sobre todo lo que es en el funcionariado, porque la Intendencia como tal tiene que garantizar las condiciones de igualdad en el trabajo de todas las personas, y eso a veces toca trabajar en situaciones de violencia que son entre varones, pero a mí me parece que es un tema de tensión y que sí, es seguro le tenemos que dar como la oportunidad al desarrollo del trabajo en masculinidades desde la perspectiva de la transversalidad de género en la política pública. Creo que eso es el camino que hay que recorrer. Muchas gracias, Solana. Bueno, para ir finalizando, les vamos a invitar a prender cámaras para tomar una postal del final de la mesa, si gustan. Esa fue una solicitud de quien hace el apoyo técnico. Sí, denos un minuto y ya les habilitamos, por favor.
Perfecto. Y bueno, mientras tanto agradecerles la permanencia de quienes siguen acá y agradecerles a quienes nos van a ver en diferido. Esto es un intercambio de saberes bueno, que sin duda se va a retroalimentar, así que quedan todos los canales abiertos para seguir en diálogo, para seguir compartiendo, para seguir avanzando. Ojalá nos encuentren muchos coloquios y muchos eventos a nivel nacional, local, bueno, desde cada rincón y en estos nexos que construye redes para promover el libre ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Así que, Ahora bueno, sí, ya pueden prender sus ya cámaras. pueden encender cámaras. Les invitamos a seguir participando de todas las actividades del coloquio durante el resto de la jornada. Y bueno, mil gracias a quienes se pusieron sus trabajos. Realmente muy valorable todo lo que se compartió acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Gracias, chao. Obrigado. Chao. Chao, 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 que gente. están bien. Buena tarde. Buena tarde. Chao, chao.